buenas noches, muy buenas noches, amigas y amigos de Chécatelo, las noticias y el entretenimiento como a ti te gustan. Muy buenas noches, bienvenidos a un programa más de Servidores Públicos de Frente. Es jueves y hoy toca jueves, no son las 8. Una disculpa, nos retrasamos un poquito por aquí con algunas circunstancias ajenas a nosotros. Sin embargo, pues aquí estamos dándole las buenas noches y saludando al invitado de esta noche, al comandante de bomberos de Cajeme, Ángel Francisco García Tellechea. Comandante, muy buenas noches. Buenas noches, Omar. Un gusto estar aquí en tu programa. Muy agradecido por la invitación. No, al contrario, agradecidos nosotros. Es un honor. Ya teníamos también tiempo ahí con la intención de tenerlo por acá en el estudio de Chécatelo. Mucho que platicar también con usted. Hace algunas semanas, hace un par de semanas tuvimos por aquí a Francisco Mendoza Calderón, quien es el coordinador municipal de protección civil aquí en Cajeme. Y bueno, pues mucho de qué hablar también con él. Y bomberos está muy ligado, ¿no?, a lo que es la actividad de la protección civil por obvias razones. Sí, así es. Tratamos de trabajar en lo más coordinado posible, ¿no? A veces la misma situación de los sucesos pues hace que haya un poco de diferencias, pero siempre hemos trabajado en coordinación con protección civil. Perfecto. Es muy amplio el tema de bomberos, ¿no? Lo que abarca sí. La atención, los servicios de bomberos, no solo es apagar incendios como se cree. No sé si a grosso modo pudiéramos más o menos comentar algo sobre esto, sobre todo ese tipo de actividades que hacen los elementos del departamento de bomberos. Sí, como bien dices, el departamento de bomberos, los departamentos de bomberos de cualquier lugar del mundo, es una amplia gama, ¿no?, de situaciones las que atiende. Entre ellos, como decías ahorita, no nomás es el fuego, pues también fugas de gas, también rescates acuáticos, rescates con materiales peligrosos, rescates en zanja, rescate en alturas, en diferentes situaciones, ¿no? Para esto tenemos que tener una constante capacitación para estar a la vanguardia, ¿no? Para estar a la expectativa de lo que pudiera presentársenos aquí en el municipio y en otros municipios, ¿no? Perfecto. Comandante, ahí veíamos, bueno, en algunas imágenes vimos cómo estaban rehabilitando, que son unas instalaciones de una escuela, ¿no? Para el lado del pueblito, el kilómetro 9, o en Hornos. ¿Dónde es esto? Sí, es esa escuela de ahí del pueblito, el kilómetro 9. Cada año que montamos el operativo de Semana Santa, es al acuerdo que llegamos ahí con los directivos, nos prestan sus instalaciones para poner el campamento. En este caso, el año pasado pues ahí se vio afectado, se vio afectado por la situación de la pandemia. Ajá. Este año sí se montó el operativo y pues hacemos ahí rehabilitación, le damos tierra a los árboles, le damos pintura a la cancha, se le da servicio a los aires acondicionados de ahí de la escuela. Se hace trabajos de pintura y una serie de trabajos ahí, ¿no? Tratar de ayudar un poco o corresponder un poco con lo que ellos nos aportan al prestarnos sus instalaciones, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué se monta precisamente ahí esta base provisional de bomberos? Se monta porque es un punto medio entre la ciudad y los paseos que tenemos hacia aquellos lados del municipio. Están la mayoría de los paseos donde la gente que no gusta de salir a las playas pues va a los paseos que tenemos acá para el lado de Hornos, del lado del pueblito, la presa, el dique 10, todo ese tipo de lugares donde alguno de ellos está prohibido, como el dique 10, ¿no? Estar nadando por sus aguas tan traicioneras, se pudiera decir, y la respuesta sería pues demasiado tarde, ¿no? Salir desde acá, desde Obregón al lugar, son algunos kilómetros, y instalando un punto medio ahí en el pueblito, en el kilómetro 9, tenemos una respuesta más rápida, ¿no?, a cualquier eventualidad.
¿cuáles pueden ser estas eventualidades que se presentan en esos lugares? Se han presentado en años pasados. Hay gente que gusta de ir a campear, de ir al monte, de ir al senderismo, a todo ese tipo de situaciones. Ya se nos presentó hace algunos años, papá e hijo se perdieron ahí en un cerro. Ajá. No podían bajar, y recuerdo que estaba el comandante Jaime Aguilar a cargo del departamento. Saludos, Jaime. Sí, por cierto, Aguilar. Sí, así es. Duró algunos años, ¿no? Sí, al frente de excelente comandante, y yo aún me sigo apoyando en sus consejos, ¿no? Porque es una persona de mucha experiencia. Y tuvimos una eventualidad ahí, salimos a la búsqueda. Gracias a Dios se encontraron con vida y con bien, un poco deshidratados nada más las personas. Y así algunos otros accidentes automovilísticos, por ejemplo, vehículos que caen a los canales que están cercas, todo ese tipo de situaciones pues las atendemos en un mucho menor tiempo, ¿no? De que salir desde aquí de Obregón. Claro, también se presenta mucho por la naturaleza de las condiciones ahí del lugar, picaduras de animales ponzoñosos, ¿no? Sí, y aparte gente que también gusta de la pesca, se encajan los anzuelos en las manos, y pues el anzuelo, sabemos su manera de quitarlo, pues es un tanto difícil, ¿no? Entonces tenemos en el destacamento, ahí en el pueblito, tenemos un puesto médico donde contamos con un médico que también es bombero, y nos presta ahí su servicio también, y hacemos la extracción, por ejemplo, de los anzuelos, que son muy comunes y pues muy dolorosos, ¿no? Y ahorita que mencionaba de los accidentes automovilísticos, también es clave la participación a veces de bomberos, no solo de los paramédicos que llegan a prestar atención, los primeros auxilios y los traslados a los hospitales. En ocasiones, según la magnitud del impacto, quedan personas prensadas, ¿no? Muchas ocasiones, y es donde entran ustedes. Sí, al destacamento que ponemos allá en el pueblito va una unidad de bomberos, va ambulancia, va un ataque rápido, va la unidad de rescate acuático para cualquier eventualidad, y en la máquina pues estamos equipados con equipo hidráulico para, en caso de algún desaguisado con alguna persona prensada, alguna persona atrapada, que no pueda extraerla, en este caso Cruz Roja, lo hacemos nosotros. Normalmente cuando el trabajo no lo puede realizar Cruz Roja, de extraer un paciente, un lesionado, lo hacemos nosotros, porque la persona está prensada y contamos con el equipo para realizarlo y tratar de dañar en menor situación, o en menor hacer menos daño pues al paciente, ¿no? Como muchos lo comentan en medios, de que entre los fierros retorcidos, pues ahí hay que trabajar con diferentes situaciones, o herramientas como las quijadas, famosas quijadas de la vida. Quijadas de la vida. ¿Cómo han salvado en realidad personas, no? Sí, así es. Pues una herramienta muy, muy útil para nosotros, y pues a final de cuentas quien se ve beneficiado pues es la ciudadanía, ¿no? Y es importante mencionar ahorita que estamos hablando sobre aquel campamento o aquella base provisional. Estamos en temporada vacacional, ¿no? Así y es. Aunque está la pandemia y estas situaciones tan raras que estamos atravesando, se sigue presentando el que gente vaya, la afluencia para aquellos lugares. Sabemos que ahorita es diferente hablar de cifras. Sin embargo, en temporadas normales, antes de la pandemia, ¿hasta cuántas personas pasan por ese punto hacia los paseos de allá? Pues la cifra exacta no la tenemos, pero sí sabemos que es muchísimo el vehículo porque que pasa. Se han contabilizado miles de carros, ¿no? Sí. En esos días, por ejemplo, Semana Santa o vacaciones de verano. Ajá, sí, incluso empieza la afluencia vehicular desde el lunes previo al sábado santo o sábado de gloria. Desde el lunes previo empieza a pasar mucha gente hacia la sierra, hacia las diferentes partes que tenemos también en el estado, como Yécora y todo ese tipo de partes donde hay cabañas en renta, por ejemplo. Y la afluencia empieza, los días fuertes empieza de miércoles, jueves, viernes. Nosotros nos instalamos desde el jueves en la mañana y se levanta el campamento hasta el domingo hasta las 9, 10 de la noche, o hasta que la afluencia de carros deje de fluir, ¿no? Y ahorita en verano pues también es muy común que la gente suba buscando refrescarse, pasando
algunos días en familia para aquellos lados. Sí, pues es que es la zona que tenemos nosotros los de Cajeme para, pues para una diversión, a un refrescarse con las aguas que hay ahí, ¿no? Que nosotros siempre lo hemos aconsejado que pues no es bueno, ¿no? Estar metiéndose en las aguas de canales o de ríos, ya que pues son muy traicioneros, ¿no? Nosotros que hemos trabajado en aguas de ambos canales, Alto, Bajo, Porfirio Díaz, sabemos lo que hay abajo. Pues hay muchas cosas que nos pueden dañar, muchas cosas que nos pueden dejar atrapados y pues es un alto riesgo, ¿no? de perder la vida ahí. Y hablemos más sobre los canales, porque representa, parece a veces que se exagera, pero en realidad cómo se han perdido vidas por meterse a refrescar o a bañar, a nadar a los diferentes canales aquí de la región, ¿no? Sí, el hecho de tener estas temperaturas aquí en nuestra región, pues te invita, ¿no? A eso, a refrescarse en un canal, en un arroyo, en un paseo, pero pues sí es mucho el riesgo que se corre, más que en los paseos, en los canales o en las aguas rápidas que tenemos, como la presa del Chículi, donde se hacen unas corrientes muy fuertes y la verdad que ahí hay mucho, es muy alto el riesgo de sufrir alguna lesión, incluso hasta perder la vida, ¿no? Y acá se ve mucho en el canal bajo también. ¿Por qué se dice, bueno, lamentablemente después nos ha tocado estar cubriendo la nota en tragedias como esas? Y se oyen los comentarios entre los amigos o los familiares a veces de la persona que lamentablemente pierde la vida ahí en las aguas de uno de estos canales, y dicen, pero es que era muy buen nadador, es que sabía muy bien nadar. Sin embargo, también lo ha comentado usted, no se trata de ser muy diestro para nadar, hay bastantes condiciones que uno no está considerando en esas aguas. Sí, así es. Como dice el dicho, ¿no? Al mejor cocinero se le queman los frijoles. Entonces pasa lo mismo aquí, pues podemos ser muy buenos nadadores, pero no sabemos con qué nos topamos abajo en el agua. Al tirarte un clavado no sabes si tienes una piedra ahí que te golpee tu cabeza, tus cervicales, y ya no saliste, pues. Entonces son cosas que debemos de tomar en cuenta y tratar de evitar de hacer eso, pues de aventarnos nomás así ahí se va, y pues eso pues daña mucho, ¿no? Es el caso, por ejemplo, de hace algunos años que vivimos con una niña en Villa Bonita, que fue un accidente. La que cayó en el puente. La que cayó del puente. En esa búsqueda duramos alrededor de 4 o 5 días buscando a la niña por Canal Bajo, y a lo último ya hasta la Marina se estaba alistando para entrar, y entraron al agua. Nada más que cuando ellos entraron, como a los, ¿qué será?, 15, 20 minutos de haber entrado ellos al agua, se dio con la niña, que flotó alrededor de 1 kilómetro delante del puente Villa Bonita, donde están las maquiladoras, a 1 kilómetro hacia el poniente de la ciudad, del canal, perdón. Pero ya tenía 4 días, 5 días ahí la niña. Lo más probable que haya pasado ahí es que se ha de haber atorado con algo abajo, por eso no salía, por eso no flotaba. Okay. Y es lo que ocurre a veces al estar nadando, hay tantas cosas bajo esas aguas que sí se pueden atorar con algún alambre, alguna varilla. Hay cosas que ni nos imaginamos, sí, ahí en el fondo. Es. Hay veces que, incluso te lo he comentado cuando hemos tenido otras entrevistas, a veces hasta aparece mueblería abajo, encontramos refrigeradores, estufas, llantas, de estos congeladores, que la gente no sé por qué hace eso de aventarlos al agua del canal, ¿no? Es pura contaminación y el riesgo para las personas que van a bañarse, ¿no? Sí, es lamentable, y ese es otro tema también a tocar por la falta de cultura, ¿no? De la limpieza, del orden que tenemos. Es lamentable. La otra situación que ocurre es los automóviles que por accidente caen al ir circulando por alguna de las márgenes de estos canales, de estos conductos de agua, y se precipitan
al fondo. Eso también es muy común, ocurre mucho acá en nuestra región. Sí, pues la mayoría de los accidentes que nos hemos topado ahí al inicio de nuestra gestión en la comandancia, en enero del 2020, pasó un caso con unos jornaleros acá al Canal Bajo, al sur de la ciudad, donde cayó. Ellos iban por necesidad, porque tenían que circular por ahí, por el borde del canal, para llegar a sus trabajos, ¿no? Se suscitó un accidente, y cayeron 5 jornaleros, los cuales salieron 4 y uno pudo salir. Falleció y duramos 3 días buscándolo ahí. En ese tiempo el canal iba rebosando, llevaba mucha agua. Incluso tuvimos el apoyo de bomberos de Navojoa. Por cierto, un saludo al comandante Valdés de Navojoa, que siempre ha estado al pie del cañón, ¿no? Ahí dispuestos a apoyarnos, y es recíproco, ¿no? Nosotros también siempre hemos estado dispuestos a apoyar a los departamentos que podamos, ¿no? Entonces, esta situación se dio, pero como dices tú, a veces es por accidente, a veces es por negligencia del mismo conductor. Y pues lo que siempre hemos comentado, el alcohol y el volante nunca se han llevado, y ahora los teléfonos celulares, que también nos han ocasionado muchos accidentes. Es uno de los principales distractores, ¿no? Así es. Y pues nosotros, que siempre hemos recomendado al transitar por las orillas de los canales, pues es el transitar a baja velocidad, no tomar el teléfono celular, no ir bajo los efectos del alcohol, circular con ventanas abajo, con vidrios abajo del vehículo, sin cinturón de seguridad, por en caso de algún accidente tengan la oportunidad de poder salir, ¿no?, del vehículo. Y eso precisamente, todas estas condiciones son las que dificultan bastante las maniobras del equipo de rescate acuático, de los buzos, ¿no? Ya sea la cantidad de agua que lleva el canal, la cantidad de basura y de otros elementos que puede haber, la fuerza de la corriente, la temperatura. A veces estamos en diciembre, enero, la temperatura de las aguas es muy, muy fría, y pues eso también complica las labores de los buzos. Sí, así es. A veces hemos batallado incluso con el cinturón de seguridad. Cuando la persona que cae con vehículo al canal lleva puesto su cinturón, por cuestiones de que desconocemos realmente, el cinturón se atora y no podemos, aunque aplastemos el botón de liberación, no se desactiva. Entonces tenemos que entrar ahí ya con alguna navaja, un cortante, para poder romper lo que es el cinturón y poder liberar a la persona, ¿no? Y eso lo ha también recomendado en diversas ocasiones, tanto el primer caso que platicábamos, no meterse a nadar a estos lugares, y también no llevar el cinturón de seguridad al ir transitando por las márgenes de los canales. Sí, porque como comentábamos, liberando todas estas cosas que platicamos, tenemos un poco más de oportunidad de salir del vehículo, ¿no? Que ya ha pasado, hemos tenido accidentes donde acudimos, y bendito sea Dios, las personas salen por su propio pie porque iban en esas circunstancias sin cinturón y con ventanas abajo. Muy bien, entonces eso es lo preferente, llevar las ventanillas abajo, no llevar el cinturón. Así es. Y además de, obviamente, cuidar la velocidad, ¿no? Sí, la superficie en esos lugares suele estar muy inestable, mucha piedra, mucha, ¿cómo se le llama? A la superficie cuando está... permanentes. Muchos permanentes, ¿no? Sí. En la terracería. Así es, y eso hace que, si vamos a alta velocidad, eso hace que perdamos el control del vehículo, ¿no? Y la tendencia siempre es irnos al agua. Perfecto. Ahora, hay otro tema. Buenas noches, dice. Precisamente, mire, ese tema también lo quería comentar. Están saludando aquí a los bomberos. Hablando de los canales, hablábamos de las personas que se meten a bañar se ahogan. Hablábamos de los vehículos que caen a las aguas, donde lamentablemente también resultan personas ahogadas. Pero se ha puesto muy de moda, comandante. Digo, no es nada nuevo, sin embargo, se ha visto mucho más recurrente
durante los últimos meses y años, el que estén arrojando cadáveres, personas asesinadas por parte del crimen organizado y que son arrojadas a las aguas de los canales. Sí, nos ha aumentado el incidente en este rubro de que acudimos porque avistan el cuerpo o sospecha, en este caso la seguridad pública, de que ahí está, y nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo, ¿no? Acudimos al lugar, si hay que hacer una búsqueda la hacemos, o si hay que asegurar algún cuerpo, pues también lo hacemos. Y sí, como dices tú, nos ha aumentado en bastante el porcentaje el incidente en este rubro, ¿no? De personas que cuando los recuperamos pues están golpeadas, están baleadas, están amarradas con alambres en las manos o en el cuello o en las piernas. Se nota luego que hubo violencia, pues, ¿verdad? Y que lo más probable es que lo hayan arrojado muerto, ¿no? La persona. Muy bien. El trabajo de bomberos inicia desde que la autoridad le solicita la presencia hasta que entregan él o los cuerpos a las autoridades correspondientes. Sí, el servicio de bomberos inicia desde que normalmente el servicio nos llega por el C5 hacia el departamento. Nosotros acudimos al lugar, recuperamos el cuerpo en el lugar, y nosotros no lo podemos retirar del agua hasta que no llega Ministerio Público. Y ya que llega CEMEFOS, toman sus evidencias y nosotros ya procedemos a ayudarles para sacarlo de las aguas. ¿Lo mantienen resguardado hasta que llegan ellos? Sí, hasta que autorizan ellos de liberarlo. De entrada sí lo amarran, ¿no? Sí. Lo aseguran de que no se lo va a llevar la corriente hasta que llega entonces periciales. Lo extraen y se entrega directamente al servicio médico forense. Así es, ya nosotros levantamos un documento donde atendemos el servicio, las unidades que asisten y todo ese tipo de situaciones, para tener nosotros también evidencia de que se cubrió el servicio. Y a veces se nos pone medio difícil porque a veces cuando recuperamos un cuerpo, pues están los familiares, y los familiares que lo que quieren es que lo retiremos del agua, y estamos pues en total acuerdo con ellos, ¿no? Pero pues tenemos que seguir los lineamientos, ¿no?, que marca la ley. Claro. Y bueno, para dejar el tema de los canales de lado, ¿cómo se prepara o cómo se define qué bombero va al departamento de rescate acuático? ¿Hay una especialización dentro de las capacitaciones, dentro de la formación? Sí, hay una célula de rescate acuático. Esta célula está conformada alrededor de 17 elementos, y ahorita por cuestiones de tiempos de pandemia no hemos podido arrojar una convocatoria para formar más rescatistas del rescate acuático, y tenemos un coordinador, el cual tiene un programa donde te pongo un ejemplo, vamos a suponer que a partir del 15 de agosto en adelante, tales elementos están de turno. Aunque no estén de turno en el departamento, ellos están avisados de que si hay alguna contingencia donde la guardia que está de turno no puede resolver el problema, ellos 5 o 6 elementos tienen que estar disponibles para que acudan al servicio. Y estarnos rotando, porque el servicio de buceo es muy cansado, es muy extenuante. Entonces hay un programa que nos estamos llevándolo a cabo, lo implementamos precisamente para estar preparados y no tener falta de personal y no cansar a todo el personal. ¿Cuántos bomberos conforman el departamento? Somos 83 bomberos de línea, que son los que reciben remuneración por parte del ayuntamiento, y alrededor de 25 o 30 elementos voluntarios. Perfecto, o sea, estamos hablando más de 100 Así es. que realizan las diferentes labores. Así es. Al hablar del bombero de línea, que devenga un sueldo, estamos hablando de que son esos elementos que deben de estar ahí, ¿no? Además después de cubrir sus turnos, deben de estar generalmente las 24 horas, están listos a cualquier emergencia en la que sean requeridos. Todos los bomberos tienen ese sentido de responsabilidad, y es una responsabilidad moral que
que el bombero tiene por convicción, por vocación. Y se hace el llamado cuando hay eventos grandes como los que hemos tenido en Gamesa, en Rivera Gas, en todo ese tipo de eventos. Se toca la alarma general y las personas administrativas se contactan con todos los bomberos y ellos llegan, de alguna u otra manera llegan al departamento y atienden el servicio. Pero tenemos ahorita reconocidas 5 especialidades, a las cuales cada célula pues tiene un grupo de personas especialistas en la materia. ¿Cuáles son esas? Hablamos de rescate acuático, hablamos de paramédicos, hablamos de, nosotros le llamamos USAR, que son rescate urbano, materiales peligrosos, y la célula de maquinistas. Son 5 especialidades que, gracias a Dios, ahora que hicimos las gestiones con el ayuntamiento, nos reconocieron esas especialidades. Ya el bombero que es especialista tiene una aportación extra a su sueldo por ser especialista, y ellos deben de estar siempre listos para cualquier eventualidad, y pues lo hacíamos antes de que lo remuneraran por convicción, por vocación, pues más ahora, ¿no?, que hay un estímulo económico para el bombero pertenecer a una de esas células. Y para pertenecer a una de esas células pues tienes que pasar una serie de acondicionamientos, una serie de cursos de adiestramiento, y ya que puedas tú comprobar y demostrar que eres un especialista en tal o cual de las especialidades, se te da una oportunidad para que ingreses a esa célula, y tendrás que estar disponible, ¿no?, siempre que se requiera. El ser bombero, pues no enfrentan, tal vez como los policías, no enfrentan a delincuentes armados. Sin embargo, enfrentan también riesgos bastante fuertes, arriesgan su vida en muchos de los casos, de los llamados. Ahorita que mencionaba de los casos fuertes, estuvimos por ahí también transmitiendo para Chécatelo el caso de hace unos meses en una compañía gasera. Fue una situación muy peligrosa, ¿no?, que provocó incluso que se ordenara cerrar varios kilómetros a la redonda porque hubo peligro latente de una mega explosión. Hablamos de que eran cientos de miles de litros de combustible que estaban en riesgo de hacer explosión. Sí, fue platicando yo con los bomberos veteranos, que todavía algunos se acercan al departamento de vez en cuando hay algún evento como entrega de equipo y todo eso, ¿no?, a veces nos acompañan, y platicando yo con ellos, y ellos me platican que no ha sido el incendio más grande, pero sí ha sido el incendio más peligroso. El riesgo que teníamos ahí, pues sí, era de una explosión. Había 2 tanques de 350,000 litros cada uno. Uno estaba a su máxima capacidad y el otro creo que tenía 3/4 del material. Pero aunado a esto, había varios vehículos repartidores ya con los cilindros otras arriba. ¿Cuántas pipas y cilindros, no? Pipas, tráiler que salen a diferentes partes del estado, me imagino yo, a repartir este producto. Y sí, la verdad que ahí tuvimos nosotros muy elevado el riesgo de pues ahí sí perder la vida todos los que estamos involucrados. Sí. Y te estoy hablando de perder la vida todos de alrededor de entre 12 y 15 kilómetros a la redonda, ¿no? El epicentro, pues lógicamente ahí quién sabe si nos hubieran encontrado un pedacito, ¿no? Pero sí, el daño iba a ser demasiado, muy grande, y esto a unas que en el trayecto de alguna onda expansiva de la explosión pues pudiera agarrar gasolineras, restaurantes, talleres, algún tipo de lugares así, más las casas que estaban cerca del lugar. Y sin embargo se fajaron, hubo elementos que estuvieron luchando contra esos depósitos, hasta que lograron finalmente todo manual. Tuvieron que cerrar algunas válvulas y hacer otro tipo de maniobras. Alrededor de 12 válvulas fueron las que se cerraron en ese evento. A mí me tocó entrar 3 veces al lugar donde estaban las válvulas. Créeme que era una temperatura tremenda,
Lo que nos ayudó muchísimo y lo platicaba yo con el comando, con mis jefes de batallón, fue un canal que estaba alrededor de 1 kilómetro de ahí del negocio, y de ahí estuvimos succionando agua con una máquina y abasteciendo las pipas de ayuntamiento, de otras empresas que llegaron a ayudarnos. El acarreo de agua fue importantísimo. El tanque de gas, mientras no sufra calentamiento, no explota. Mientras estemos enfriando el tanque, no explota. El problema hubiera sido que nos hubiera faltado el agua. Ahí sí, quién sabe cómo nos hubiera ido, ¿no? Pero bendito Dios, la ciudadanía, en este caso los empresarios, el aeropuerto, Comisión Nacional del Agua, el Distrito de Riego, las pipas del ayuntamiento, los servicios médicos particulares de ambulancia, Cruz Roja, todo el mundo se acopló aquí, con Protección Civil y un servidor. En ese día estaba a cargo la tercera compañía, el jefe de batallón René Vélez estaba encargado de la situación. Cuando se dio la alarma general para ese evento, llegaron todos mis oficiales, todos mis jefes de batallón, y instalamos lo que fue el comando de incidentes. Este se instala en eventos de ese tipo, ¿no? Ahí tenemos, mire, esas imágenes. Así es. Que, híjole, no olvidarlo. Fue una noticia nacional e internacional, porque de verdad, y lo digo con toda honestidad, ni los que estuvimos ahí realmente, digo, fuera de los cuerpos de emergencia que tienen la experiencia, no dimensionábamos el riesgo. Estuvimos ahí varios reporteros, digo, a cierta distancia hasta donde la policía nos lo permitía, que era alrededor de 500 metros por ahí, y que después igual nos dijeron, ¿sabes qué? No, hay que retirarse porque el riesgo es muy importante. Sí. Y sobre eso de la onda expansiva que se pudo haber alcanzado era de kilómetros, ¿no? Sí, así es. Ese día pues fue un día muy marcado, pues estamos a punto de cumplir un año, el 24 de agosto fue el evento y fue un trabajo de coordinación excelente. Y yo tengo mucho que agradecerle a mis jefes de batallón, a mis capitanes, a mi subcomandante en ese entonces, tengo todavía como subcomandante Fernando Badilla Mungarro, en lo operativo. Saludos. Sí, como no, un trabajo tremendo, muy extenuante, mucha temperatura. Sobre todo eso, ¿no? Agosto, o sea, las temperaturas aquí en nuestra región rondando los 48 grados esos días. Sí, no, hombre, y ahí parecía que estabas a 1000. Sí. No, era una bola del hombre, un soplete gigante eso. Híjole, no, pues la verdad, a eso me refiero, la importancia del trabajo de bombero. No es por nada, ¿no? Que yo creo que niño no ha deseado ser bombero en alguna vez en su vida. Es la clásica, sí. En las escuelas, que quieren ser de grande, le dicen a los niños bombero, dicen. Sí, ¿no? Y precisamente ese encuentro del bombero con los niños, me gustaría hablar también sobre las charlas que tienen continuamente. ¿Por qué? Porque la figura del bombero para el niño es algo mágico. Sí. Y cuando acuden a las escuelas a darles alguna charla, algún curso de cómo cuidarse, ¿no? Ante diferentes situaciones, mejor platíquenos usted un poquito en qué consiste eso. Sí, es un tema, una plática que tenemos con los niños. Esto lo lleva a cabo la oficina de inspectores de ahí del departamento. Este programa se llama No Te Quemes. Es una serie de pláticas que se tienen con niños de primaria, de kinder. Como dices tú, a ellos les llama mucho la atención la figura del bombero. De ahí se les presenta lo que es el equipo del bombero, cómo trabaja, cómo se viste, a qué se enfrenta, y entre interacción con los niños pues les explicas que no es bueno el contacto, meter la mano, agarrar el cable, la lumbre, el gas, las líneas de gas, la estufa. Todo eso se le empieza a platicar de una manera de que sea más entendible para ellos por su edad. Y incluso hasta los maestros, ¿no? Toman el curso del No Te Quemes, que por cierto estamos a punto de hacer uno en línea el día 19, como te comentaba hace ratito. Día 19 a las 4 de la tarde lo da el encargado de la
la oficina, o el capitán Mario Frías, que él es el encargado de la oficina de inspectores, el jefe de batallón Ignacio Sánchez y el capitán Isaac Lugo son los encargados de dar el curso esta ocasión, ¿no? Pues muy interesante, vamos a estar pendientes también para invitar a la ciudadanía. También el tema de los niños, sobre todo el Día del Niño, ¿no? El 30 de abril, generalmente, bueno, sin pandemia, generalmente se hacen paseos, recorridos con algunos niños a bordo de una unidad. Así es. Bueno, esta actividad no es propia del Día del Niño, sí lo hacemos lo hacíamos el Día del Niño, ¿no? Antes de la pandemia. Esta actividad la empezamos a hacer cuando surge en el departamento la idea de pasear gente en la laguna del Nainari, y esto con el afán de recolectar recursos para las competencias de los bomberos, que en este caso era para el equipo de béisbol, que representaba al municipio en diferentes partes, diferentes ciudades, ¿no? De aquí del estado. Y se empezó a darle mucho auge, a la gente le llama mucho la atención. Lo hacíamos en AICO 35, se llama, es un carro escalera, y pues ahí cabe mucha gente, ¿no? Entonces, pues nosotros cobrábamos 10 pesos para subir al niño o al adulto, y pues de ahí salía para el diésel, ¿verdad? Entonces, para no quedarnos sin diésel, pues ahí le echábamos de ahí, y quedaba una cierta cantidad de recursos para apoyar, en este caso, el deporte. Y aquí vemos, miren las imágenes, esta unidad fue donada precisamente por el Departamento de Bomberos al Parque Infantil. También tuvimos por aquí a la directora del parque, y nos comentaba que están encantados, que los niños que van y visitan el parque pues se suben, se toman la fotografía. Háblenos sobre este donativo, porque también había otra unidad de estas allá, ¿no? En el parque de la bombera de la colonia Villa Bonita. Es importante, ¿cómo le llama la atención a los niños un vehículo de este tipo? Sí, fíjese que este proyecto ya tenía tiempo que se quería realizar, la donación de este vehículo Seagrave, un tiller, pues ya fuera de uso, ya no teníamos cómo meterle dinero a este carro para repararlo, ya que pues las piezas no estaban accesibles, no había ya piezas, ¿no? Entonces optamos para que el carro no se echara a perder ahí en el sol o algo, pues que le den uso a los niños, ¿no? Que les llama tanto la atención, y se decidió hacer la donación al parque infantil. Esto no es de ahora, hace algunos años se iba a realizar cuando estaba el comandante Osvaldo Villagrana, y saludos al comandante Villagrana. Por alguna otra cosa no se había podido realizar, ¿no? Ahora, gracias a Dios, se pudo hacer. ¿Qué modelo es, perdón? Es 75. 75. Modelo 75, y era una Seagrave, carro escalera, un tiller. Y ya tenemos otro nosotros que está en funciones, está en la estación 4 en Villa Bonita. Por la dimensión del vehículo, pues tiene que estar allá, ¿no? En ¿Cuántas unidades cuenta el Departamento de Bomberos? Alrededor de máquinas extintoras tenemos alrededor de 13 máquinas. Además de pipa. Tenemos 2 pipas, una está en reparación. Tenemos 2 carros escaleras, un tiller como este, pero pues más moderno, más nuevo, y el carro escalera Eco 35 que está en la central. Tenemos un vehículo destinado para materiales peligrosos, que es un vehículo cerrado. Tenemos un vehículo de rescate urbano, que es la R1. Tenemos el vehículo de rescate acuático. Tenemos algunos remolques ahí. Bueno, tenemos 2 remolques. Uno lo tenemos habilitado con equipo de rescate acuático también, con unas lanchas y algunos aditamentos para el trabajo del bombero en rescate acuático. Tenemos los vehículos, los llamamos de transporte personal, que se incluye el vehículo que traigo a cargo, el vehículo que trae a cargo el subcomandante, y algunos vehículos que están ahí en el departamento, alrededor de 3 vehículos más para movilizar al personal en caso de que se tenga que movilizar en otro vehículo que no sean las máquinas, ¿no? Y las ambulancias, que pues ahorita carecemos de ellas por desperfectos, y también porque no podemos encontrar la pieza que le falta a la Alfa, pero ya estamos trabajando junto con el doctor Carlos Ibarra, que es el presidente del patronato. Saludos también al doctor también, el patronato. Luego tal vez vamos a tenerlo por acá también en el estudio, ya para hablar de números y todo esto, porque también es como que un tema aparte, ¿no? Se habla mucho, hay que mencionarlo también, comandante. A veces
resulta muy fácil criticar, decir, ¿por qué pide bomberos si se les da que vía aportaciones voluntarias, ¿no? Que al sacar las placas o la licencia. Así es. ¿Cómo funciona eso? Sí, es el reemplacamiento famoso del Estado que hasta ahorita estamos todavía peleando por eso, porque nos llegue el recurso económico. Bueno, en este caso el doctor Carlos Ibarra, que es el presidente del Patronato de Bomberos, pues anda haciendo su labor ahí, ¿no? Esperemos nosotros que en estos días llegue el recurso. ¿Llega cada año? Debiera llegar cada mes, pero hay un problema ahí ahora, si mal no recuerdes, hubo una modificación a la ley donde incrementó la aportación del ciudadano, y pues están viendo la manera de la bajada del recurso, porque no todos los departamentos en el estado tienen un patronato. Entonces tiene que ser lo más claro posible la aportación, y en proporción al departamento, o a la dimensión del departamento, o a la dimensión que cubre el departamento, es la aportación que se va a hacer. En el caso de nosotros de Obregón, pues el parque vehicular es bastante grande, diferente al parque vehicular de Navojoa, diferente al parque vehicular de Vacum, y así, ¿no? ¿Y es suficiente realmente, comandante, con esas aportaciones, con lo que le ingresa? La verdad es que un departamento de bomberos siempre va a tener necesidades, siempre. Por ejemplo, nosotros estamos queriendo poner equipo nuevo, de equipo de combate nuevo para un bombero. Y para equipar a todo el departamento de bomberos con equipo nuevo, que no se hace desde el 2007, 2008, por allá, ocupamos 10 millones de pesos. Eso ocupábamos en mayo del año pasado. Año pasado se cotizó que se nos hicieron 10 millones de pesos, 10 millones de pesos para un equipo por cada elemento. Para ponerle equipo nuevo, desde el casco a las botas, a todos los elementos del es bastante costoso. Sí, es muy caro. Y pues te imaginas, pues y estamos hablando nada más del equipo, pero si estamos hablando, por ejemplo, de las quijadas de la vida, si queremos comprar un equipo hidráulico nuevo o eléctrico, que son las más modernas ahora, te cuesta alrededor de $40,000 un equipo, un solo equipo. Así es. Ah, caray. Entonces estás hablando de equipo muy caro, y pues realmente pues el recurso no va a alcanzar. ¿Cuánto cuesta? Porque también lo hemos tocado. ¿Cuánto cuesta el que salga un vehículo, una unidad de bomberos a un llamado? Depende del servicio, depende de lo que dure la máquina trabajando, y depende qué tanto se extienda el servicio. Y esto me refiero, por ejemplo, el caso que comentábamos de la niña de Villabonita. Duramos 4 o 5 días. Esos 4 o 5 días, combustible, aire comprimido, para llenar los tanques. Los tanques que cargan, ¿no?, en su espalda. Para llenarlos hay que meterlos al sistema llenado, pero lo que lo llena la cascada son los filtros. Esos filtros son muy costosos y tienen cierto tiempo de vida nada más. O sea, no puedes llenar siempre con el mismo filtro, tienes que cambiarlo, y son por horas pues de trabajo. Entonces ahí duramos 4 o 5 días. Aparte la alimentación de los buzos, el recurso económico para el abastecimiento de hidratación, de alimento, de energizantes, para poder estar soportando el trabajo abajo del agua. Cuando es un servicio así, pues la verdad desconozco una cifra exacta, pero sí se van varios miles de pesos. En un servicio normal, donde sale una máquina a atender un llamado de una casa habitación, por ejemplo, que dura alrededor de 2 horas, vamos a suponer, trabajando, estamos hablando de 5 o 6 mil pesos. ¿Por una unidad? Por una unidad que salió. Porque es el trabajo humano, es el desgaste, vuelvo a lo mismo, los aires comprimidos, el combustible, y eso aunarle que se te reventó la manguera, que se quebró un cople, que son cargos extras, ¿no?, al servicio. De puro combustible, ¿como cuánto se va en una unidad de esas que vaya, por ejemplo, a, no sé, 10 kilómetros, que se mueva? Que vaya y venga. Lo que pasa es que nosotros lo manejamos a diario, aproximadamente en el parque vehicular que tenemos, las máquinas de primera respuesta, que son las que más se mueven. Estamos hablando de 5 estaciones y una central, y estás hablando que vas a cargar alrededor entre 7 y 9 mil pesos.
depende de lo que tuvimos de servicios en el día, ¿no? ¿Como cuántos llamados reciben diariamente en promedio? Digo, sé que hay ocasiones en que se disparan, otras disminuyen. Pues hemos tenido, yo recuerdo cuando todavía era voluntario, un 24 de diciembre que me tocó laborar ahí con bomberos, tuvimos 35 servicios en un solo día. Pero normalmente andamos fluctuando entre los 12 y los 15 servicios diarios. Okay. De diferentes situaciones, de maleza, de choques, de casa habitación, de todo ese tipo de eventos, ¿no? Ahorita que menciona la maleza, es importante mencionar el tema de los incendios. Qué fácil es. Mire, ahí estamos precisamente con uno que fue también hace que un par de meses, no sé. Aproximadamente unas pacas. Unas pacas, sí. En un remolque. Ahí platicábamos, comandante, que más de 25,000 litros de agua fueron utilizados para poder sofocar las llamas. Sí, así es, y sobre todo darle protección a lo que corría riesgo, ¿no? Ahí en esa situación, ya fueran vehículos que se retiraron, las mismas casas que se ven ahí, de que no se propagara el fuego hacia una de las viviendas. Y había que proteger tanto a las viviendas como combatir el fuego, ¿no? Lo que se estaba quemando, sí estuvo bastante. Ahí trabajaron alrededor de 4 o 5 horas los muchachos. Y es lo que te digo, varía mucho pues y se movieron como 4 unidades. Así es. Acá vemos ahora también, mire, son eventos en los que hemos tenido oportunidad de transmitir ahí en vivo, de cubrir el llamado. Y esto también lo vemos muy seguido, el hecho de incendios en edificios abandonados, vandalizados, casas abandonadas. Es muy común, sobre todo ahorita también lo hemos platicado, por las temperaturas de nuestra región, que se prenda. A veces no necesariamente es causado por alguien a propósito, sino que la temperatura sí es factor como para que se registre un incendio. La temperatura por sí sola no, ¿verdad? Pero sí el efecto lupa del vidrio, por ejemplo. Una botella ahí tirada entre la maleza. Entre la maleza sí hace efecto lupa y nos prende un pasto, una basura, nos lo prende. Y es muy común aquí precisamente por las altas temperaturas, ¿no? Y el descuido que a veces tenemos nosotros como ciudadanos de la tirada de la bacha, de ponernos a quemar basura, que se sale de control y ya estás afectando al vecino, estás afectándote a ti mismo en tu propiedad. A lo mejor para no mover esa basura suelen quemarla, ¿no? Este montoncito nomás voy a quemar. Sin embargo, es muy fácil que se les propague, se les sale de control, y pues ahí es donde hay que atender el llamado, ¿no? Y pues el llamado que siempre hemos hecho nosotros es pues no hacer esta práctica de la quema de basura porque es muy común que se salga de control. Y luego también ahora por temporadas la quema de gavilla, ¿no? Que también a veces tienen que entrarle ahí, y qué difícil es entrar a terrenos agrícolas en ocasiones. Sí, la verdad que nosotros no debiéramos de atender los incendios de gavilla, precisamente hablamos ahorita de lo caro que es el equipo de bomberos. Ahorita hablábamos nada más de equipo manual, pero pues una máquina de bomberos sale muy cara. Entonces meterte a un terreno, como dices, de cuestiones agrícolas, está muy reblandecido el terreno, a veces se nos embanca la máquina ahí, se nos hunde, y acudimos cuando hay un riesgo de propagación a las casas, ¿no? Que hay predios de siembra o de gavilla que están pegadas a las casas, y es donde tenemos que acudir para protección de las viviendas y no se vaya a propagar hacia la colonia, ¿no? Y aquí más que nada es la afectación ambiental que se sufre. Por eso le entran también, por los daños que causa eso, ¿no? Así es. Muy bien. Mire, comandante, bueno, buenas noches, dice Guadalupe, muy buen trabajo el de bomberos. Anca pregunta, ¿la pandemia aumentó el número de incendios o no ha afectado de alguna forma? No, la pandemia afectó en todos los sectores, ¿no? Específicamente en los incendios, pues es normal. A nosotros nos ha causado el mismo trabajo, pues. No es que haya aumentado, no. El trabajo de bomberos es variable. Como decíamos ahorita, a veces tenemos 40 servicios, a veces tenemos 5, 6.
pero normalmente andamos entre 12 y 15 y se sigue manteniendo ese estándar, ¿no? El otro tema en el que también por temporadas se les ve mucho es la presencia de abejas, enjambres de abejas en ciertos lugares, no solo en la zona rural, no, aquí en la ciudad hemos visto muchos casos. Sí, nosotros ya tenemos de un tiempo para acá que las combatimos cuando hay necesidad o algún riesgo, ¿no?, latente, de picaduras con algunas personas, con niños o algo así. Pues si no queda más remedio hay que hacerlo, pero ya hay una ley que las protege y nosotros estamos en total acuerdo con esto, ¿no? Porque pues es un animalito que nos da vida y tenemos que protegerlo. Tenemos unos contactos de apicultores que normalmente cuando pasa eso y vemos que no hay riesgo, le decimos al propietario del lugar, o nosotros a veces cuando tenemos la oportunidad hacemos el llamado y ellos acuden al lugar y recogen el panal o el enjambre que hay ahí, y así evitamos matarlas, pues, las abejas. Cuando ya hay riesgo o cuando alguna persona pues es o puede ser atacada, es cuando ya entran y en plan de emergencia tienen que exterminar. Sí, así es. ¿Qué se utiliza? Porque hemos visto que es un líquido especial, no es agua jabonosa nada más. Okay, es agua con jabón. Sí, de hecho nosotros cuando acudimos así y que no queda otro remedio más que, por ejemplo, cuando se presentan en los kinder, por ejemplo, pues tenemos que eliminarlo porque pues el niño es muy curioso, ¿no? Y ahí anda explorando y hay el riesgo latente que les pique cuando estaban en clase presencial. Lo único que solicitamos nosotros pues es el jabón polvo y el agua que traemos en el tanque de la máquina de ataque rápido para exterminar el panal. Eso lo hacemos, como te digo, cuando no hay otro remedio, ¿no? Porque bueno, hay incendios muy grandes según el lugar, según los productos o artículos que se vean afectados por las llamas. Se vuelve a reavivar las llamas, ¿no? O sea, todo depende mucho del producto. Recuerdo también una abarrotera acá a Chiapa, en la que al día siguiente, después de que combatieron también por horas, duró ese incendio que incluso alcanzó una sala de un cinema, estuvo muy fuerte. Al día siguiente se volvió a encender, hasta 2-3 días después todavía se volvían a encender. De hecho fueron 7 días de trabajo de bomberos ahí. Curiosamente, después de haber terminado mi academia, fue mi primer servicio ese. Ándele. De esa barrotera. Como el de la galletera también duró un buen tiempo, sí, porque sí. Incluso ellos contrataron el servicio de bomberos para su red de extinción, red de contraincendios, perdón, ya que pues por la magnitud del incendio se quedaron sin red contra incendios. Entonces sí hubo un arreglo con el patronato y bomberos para que tener una unidad ahí, porque estaban trabajando en la rehabilitación de lo que es la galletera y pues tenían que tener algo de emergencia y no algo por si suscitaba algún evento. ¿Y por qué esa situación de que 6-7 días después todavía se reavive? Tiene que ver mucho con el producto que hay, y no nomás en las empresas, también tenemos casas donde las personas son acumuladores, por ejemplo, de plásticos. Una vez fuimos a un servicio de Esperanza, donde la casa por completo, había un pasillo nada más que cruzaba la casa de lado a lado, pero lo que eran los cuartos, todo lo demás, tenía como 1.20 m, 1.30 m de altura de pura acumulación de plástico. Y enseguida tenían una recicladora de aceite. Dije, no, hombre, qué combinación tan peligrosa. Qué bárbaro. Y eso hace que tengas que utilizar mucha agua, hay que hacer mucha remoción de material. Pero sí, una brasita, cualquier que quede vivo, vuelve a iniciar el fuego. Y no se ve, puede quedar muy abajo. Así es, ¿no? Sí, o sea, puedes dispersar, pero con cualquier producto con temperatura que esté todavía prendido, que no te des cuenta, te vuelve a ayudar todo el incendio. Okay. Y comandante, le pregunto, como en las películas a veces
que lo ponen como que les llaman, ¡ay! Bomberos, mi gatito está arriba de la casa o arriba del árbol. ¿Qué tan real es eso? Pues es real. Sí. Sí, una vez nos traían correteando un perico allá en esta, ¿cómo se llama la colonia acá cerca del Seguro Social? Bellavista. Pobrecito, estaba muy alto el perico, pero no volaba, pues, pero brincaba de un lado a otro y ahí nos traía en la Bellavista, así es. Y sí, pues la señora muy bien preocupada porque el perico tenía como 1000 años con ella y bueno, total que se hizo el trabajo. Pero sí nos hablan para animales atrapados, animales en los postes, en postes de telefonía, en árboles muy altos. Sí nos han llamado y sí hemos hecho el trabajo. Incluso atrapados en las famosas rejillas de desagüe de las calles. A veces se tornan ahí. Una vez nos tocó ir a sacar un caballo de una rejilla cuando se hacían las cabalgatas. Uno de los caballos metió una de sus patas ahí y quedó atorado. No, hombre, fue un show para sacar el animal asustado, con dolor. Fue un show para sacarlo, ¿no? Y ahí utilizamos la herramienta hidráulica, la quijada, para poder expander la rejilla, que son muy, muy sólidas, hasta que liberamos el caballo. Órale. ¿Cuál sería el caso o el llamado más curioso o más extraño de los que recuerde? Pues que yo recuerde, uno de ellos fue ese, el del perico, ¿no? Que ahí nos traían en Zumba. Pues así, chuscos, no, la verdad no recuerdo ninguno, ¿no? Pero sí hemos visto, por ejemplo, una vez fuimos a un incendio de una casa en estado de abandono. Bueno, en estado de abandono, pero tenía sus puertas y todo. Y me acuerdo uno de los bomberos, íbamos también saliendo de academia, ¿no? Dijo, tráete la Halligan. La Halligan es una herramienta del bombero para hacer entradas forzadas. Que se miraba que salía humo, pero no había acceso. Las ventanas estaban con block, estaba cerrado, pero salía humo por la parte de atrás. Y entonces hay que entrar y tráete la Halligan y que tráete el marro y que no sé qué. Y llegó, me acuerdo, en ese tiempo era Gabriel, era nuestro oficial. Y yo, ¿para qué quieren eso? Pues para entrar a la entrada forzada. Y le hizo la chapa nomás y abrió la puerta. Híjole. No, pues nos pegó un regañador. Ya estaba listo para tumbar la puerta. Oiga, y a propósito de entradas forzadas, que también es algo muy común que se presenta, ¿han tenido también, no, problemas con algún morador de alguna vivienda que diga, hey, me tumbaron la puerta o la ventana? ¿Les han echado pleito también? Pues lo que pasa es que nosotros como departamento también tenemos que cuidar los bienes del inquilino, ¿no? Del morador. Pero a veces está la emergencia que pues tenemos que romper alguna reja, alguna puerta, alguna ventana. Y pues eso sí, ha habido gente que se molesta, pero pues la premura del servicio lo amerita, ¿no? Hace 2-3 días tuvimos un incendio donde está la escuela Luis Encinas, la California adelante, en una área de lavandería arriba, en un 3er piso de una casa. Y cuando entramos, mucho recoveco en la casa. Entonces unos bomberos entraron con escalera plegable, subieron a la terraza y luego rompieron una chapa para liberar una reja y poder acceder al 3er piso. Y sí, no dijo nada el señor, ¿no? Pero me refiero a esto porque a veces es necesario, pues no sabíamos qué era lo que se quemaba. Y fue el boiler con una lavadora, una secadora, y el señor ahí estipuló que era una pérdida de aproximadamente 50-60 mil pesos. Entonces si no hacemos eso, el incendio se nos va. No, y hay riesgo de propagación, de desgracia, sí, ¿no? de desgracia humana o algo, así es. Comandante, hablar de la actividad y los riesgos propios de su actividad, y sobre todo de este tipo de incendios grandes que han marcado la historia de bomberos en Cajeme, pues no podemos dejar de lado las lamentables tragedias que costaron vidas ya, incendios de este tipo en supermercado acá en Plaza Tutuli, que era el BH, allá también por la Sufragio, ¿qué es la Alemán? La Jalisco, en la este Jalisco, caso, así sí, es. ahí se perdieron vidas de bomberos.
Sí, en el caso de Tutuli fueron vidas humanas de civiles. De civiles acá y allá de bomberos. Y allá fueron... ¿no? Que era una empresa de embutidos. Embutidos. Así es. Lo que ahora es un lugar de entretenimiento ahí, de boliche, creo que ese es que está ahí. Pues ese fue el 7 de febrero del 99, donde pierde la vida, y gracias a Dios no ha ocurrido otra vez y no queremos que vuelva a ocurrir. Por eso la constante preparación y la insistencia en el equipamiento. Pierde la vida Jesús Medrano y Ernesto Partida, y mucho tuvo que ver la escasez de equipo de aquellos años, ¿no? No teníamos los equipos que hay ahora de, por ejemplo, respiración autónoma. El equipo de protección, pues desgraciadamente estaba muy maltratado, pues normalmente nosotros recibimos equipo de los Estados Unidos, de bomberos de Estados Unidos, donde ya es desechado el equipo, y pues nosotros aquí pues lo hacemos que funcione, ¿no? Lo tenemos que hacer funcionar. Entonces en aquellos tiempos pues no se contaba con el equipo que hay ahora, y desgraciadamente pierde la vida estos dos elementos. Ahorita tenemos ya como bombero de línea al hijo de Ernesto Partida con nosotros. Creo que lo apreciamos en una de las imágenes por ahí en las misas, porque todavía se hace, ¿no? Se hace la ceremonia religiosa para recordarlos. Sí, así es. Se visita el Campo Santo, se hace una misa y se visita el lugar donde perdieron la vida, ahí en la empresa esta de embutidos, donde cada año nos reciben ahí los dueños, y pues nos dan la oportunidad, ¿no?, de recordar a nuestros compañeros que perdieron la vida aquí en este lamentable accidente, ¿no? Ahí vemos, mire, las misas con las que los recuerdan. Pues es muy emotivo, ¿no? Suele ser muy emotivo a pesar de que pasan los años. Pues recordar a esos elementos caídos en cumplimiento de su deber. Sí, así es. Y sí, es de reconocerse que uno de los hijos de un elemento que perdió la vida en ese incendio, pues sea ahora parte de las filas del departamento de bomberos. Sí, él está cumpliendo, tiene 22 años, los años que fue el incidente. Él estaba recién nacido cuando sucedió esta tragedia, y gracias a Dios pudimos hacer la gestión para que entrara de línea. Él cursó su academia, hizo todo lo reglamentario que tiene que hacer un bombero para poder pertenecer al departamento, y ya lo tenemos como bombero de línea. Ya es un bombero que recibe su remuneración por parte del ayuntamiento, pero no deja de estudiar, él sigue con su universidad, ¿no? ¿Qué les dice la familia, comandante? La esposa, los hijos, los padres. Supongo que al principio es difícil aceptar a lo que se están dedicando. Sí, pues crea incertidumbre, ¿no? Al momento de que tú sales de tu casa a prestar tu servicio como bombero, pues a lo mejor se escucha muy trillado, pero es la realidad. No sabemos si volvemos o no. Lo mismo pasa con el policía. Pero por ejemplo, en el caso mío particular, mis dos hijos hicieron academia. Mis dos hijos están ahí en el departamento. Bueno, mi hija ahorita pidió permiso por la escuela, pero mi hijo sigue ahí como voluntario. Yo jamás le dije tienen que ir, no, ellos decidieron hacerlo, y ahí están, ¿no? Y pues la mamá pues es la que, ¿para qué van? Y que esto y que lo otro, pues a final de cuentas son sus hijos, ¿no? Y más cuando las familias ven este tipo de noticias, este tipo de eventos, cuando pierde la vida un bombero, pues es muy lamentable, ¿no? En cualquier parte del mundo pierde la vida un bombero, y no, es algo, la verdad, muy lamentable, como sucedió en el caso de Tijuana, donde no recuerdo el nombre del bombero, pero era hijo de un capitán de Tijuana. Fueron a las labores de rescate de una persona que se quería suicidar, y cayó de una altura de 30 metros el muchacho, y pues falleció, ¿no? Y muy lamentable porque, pues, digo, es una vida humana, y todas las vidas tienen gran valor. Pero cuando ves esta situación donde un bombero pierde la vida por querer salvar a otra,
pues sí, la verdad que pega muy duro, ¿no? Y bueno, la unidad del bombero con sus compañeros, se crea una hermandad muy importante, ¿no? El de proteger, al final de cuentas, se está confiando en el compañero al momento de entrar a un siniestro. Se demostró también ahora hace muy poco con una actividad que tuvieron para apoyar a Jesús Bojorquez. Saludos a Jesús. Hicieron una actividad, se montó, sacaron las unidades del cuartel y se montó un car wash, un lavado de autos, ¿no? Por 2 días, sábado y domingo. Además de la venta de hot dogs, en los que esperaban ahí el lavado de su vehículo. Vimos a los bomberos, ahora sí que en vez de andar apagando fuegos esos 2 días, estuvieron lavando bastantes carros para apoyar a Jesús en la adquisición de tratamientos médicos. Sí, de un tratamiento paliativo de su enfermedad que está cursando con un cáncer. Y pues lamentable la situación de Jesús económicamente, pues se decide, ¿no?, a echarle la mano. Ya se había hecho esta actividad también cuando Andrés Arce también anduvo viendo lo de su tratamiento con células madre. También se le echó la mano. Hemos hecho el evento también para acudir a eventos deportivos y de capacitación. Y pues sí, bien lo dices, se crea una familia dentro del departamento. A final de cuentas, yo convivo con mi compañía 24 horas, 2 veces a la semana. Entonces lo vemos ya como nuestra segunda casa. Y cuando hay que apoyar a algún elemento, los elementos de bomberos no tienen ningún empacho, ¿no?, en decir yo voy, yo atiendo, yo acudo. Y la verdad que es muy bonito, ¿no?, ver esa hermandad. Y se sacrifica también mucho tiempo de calidad con la familia, ¿no? Las fechas especiales para el bombero suelen no existir. Sí, así es. Ya es por suerte ahí, ¿no? Te tocó el cumpleaños de tu hijo, de tu hija, las navidades, las Semanas Santas, los años nuevos, son fechas muy significativas y a veces pues nos toca estar de servicio, ¿no? Y pues como te digo, para estar ahí hay que tener vocación y convicción y cumplir, ¿no? Ahora, pues no es que no extrañes a tu familia, sino que, como decíamos ahorita, se hace otra familia, se hace una convivencia. Nosotros de unos años acá, ¿qué será?, 2-3 años para atrás, tratamos de que el personal que está de turno en la Navidad, por ejemplo, hacemos venir a las familias al cuartel temprano para que cenen con su familia, y temprano y eso sí hay oportunidad, ¿no? Porque a veces que, como decimos ahí en el departamento, se soltó el diablo, ¿no? Y mucho trabajo. Sí, regularmente cuando la gente está de fiesta, ustedes tienen más trabajo, ¿no? Sí. Sobre todo esas fechas decembrinas que la pirotecnia los trae del tingo al tango. Sí, la pirotecnia y las fugas de gas, las explosiones en las estufas. Esa preparación de la cena y todo, ¿no? Así es. Y mucho trabajo, pero pues sí tratamos de que esa fecha traer a las familias de los bomberos que están de turno para que cenen con los elementos, con su familia, y pues ya sus familias se resguardan en sus casas o festejan ya en su casa y ya el bombero se queda laborando. Muy bien, antes de irnos, comandante, pues sirva, lo tenemos aquí. La recomendación a la ciudadanía es de gran ayuda para evitar accidentes, para evitar incendios y este tipo de emergencias. El que mantengan una buena instalación eléctrica y de gas en los domicilios, ¿no? Sí, muy importante. La gran mayoría o la gran parte de los incendios en casa o residenciales son por una mala instalación eléctrica o por alguna fuga de gas, o el hecho que se me olvidó X artefacto eléctrico conectado y que esté generando corriente. Hay un calentamiento y eso se debe al mal estado del sistema eléctrico que tengan. Entonces, sí, la recomendación es las revisiones constantes de las líneas de gas, de las instalaciones eléctricas, que las pastillas de corriente sean las adecuadas que deben de llevar, que los mini split o los aires acondicionados estén aparte de lo que abastece a la casa, tener su centro de carga nada más para ese equipo,
porque luego vienen los calentamientos pues, de la corriente eléctrica ahí en la casa y se originan lo que son los incendios residenciales, ¿no? Las extensiones que a veces ahí andan haciendo parches o son extensiones muy delgadas, no sé. O las de Navidad, las extensiones de luces de Navidad. Hay un video en YouTube donde precisamente como ejemplo lo ponen, es controlado, pero ponen el cortocircuito, enciende el pino de Navidad que es natural y en menos del minuto la casa está envuelta en llamas. Es un video muy ilustrativo y de la reacción que tiene que tener bomberos. Estamos hablando de una casa común y que en un minuto ya está envuelta en llamas. Entonces lo que llega el llamado al C5, llega el llamado a bomberos, el desplazamiento de bomberos, dependiendo de la zona donde sea, pues ya perdiste algunos minutos. Y el tema también de que dejan a veces pues ahorita, ¿no? Lo que mencionábamos, este aparatito entretenedor que nos sirve mucho, pero cómo nos causa problemas también en eso, del dejar el cargador conectado a la corriente, quitamos el teléfono y ahí quedan a veces 3, 4 en la casa. Sí, y eso sigue generando salida de corriente, pues sí puede llegar a haber una explosión en el cargador, incluso en el teléfono conectado cargando puede explotar el teléfono y originar un incendio, ¿no? Tenemos que tener mucho cuidado con eso, mucha precaución, y si ya no lo vas a usar, desconéctalo. Si vas a salir de tu casa por algunos días, en plan vacacional, por ejemplo, pues desconecta todo lo que puedas desconectar. Y si bien cerradito el gas. Bien cerrado el gas, así es. No sé si los perecederos, pues tratar de consumirlos antes de salir de vacaciones o algo así, y desconectar el refrigerador. Si tienes tu estufa eléctrica, hay que desconectarla. Todo lo que tenga que ver con corriente, para que pues no vaya a pasar algo en tu ausencia, ¿no? El uso también de las veladoras, todo esto a veces. Eso ha venido a disminución, gracias a Dios. También hicimos mucho hincapié. Todavía existen personas que dejan la veladora dependiendo de su religión o en memoria de algún ser querido ya fallecido, pero eso a veces también nos ocasiona un incendio, el que se caiga la veladora, el que agarre la temperatura, agarre una cortina, o son diferentes situaciones, y pues lo mejor es, si no vas a estar al pendiente, mejor apágalo, porque si no al rato lamentamos, ¿no? lo que se desenvuelve después ahí. Perfecto, muy bien. Antes de despedir nada más, el cuartel tienen unas instalaciones adecuadas, el departamento, al menos en dimensiones está muy bien, ¿no? Tienen las diferentes áreas que necesitan, cupo para el parque vehicular, tienen igual el espacio de sus instalaciones del cuartel general, ¿es el adecuado? ¿Es el óptimo? Sí, ahorita es un edificio muy antiguo, muy viejo, pero muy bien construido. La verdad, la distribución del departamento está muy bien. Tenemos área de gimnasio, baños colectivos, tenemos dormitorios, área de lockers, tenemos ahí mismo en el departamento están las oficinas del patronato. Tenemos una sala de estar que le llamamos nosotros, que es una sala de descanso donde tenemos una televisión para los bomberos. Están las oficinas de los jefes de batallón, están las oficinas de los 2 subcomandantes, tenemos una oficina de radiocontrol, la oficina del comandante, y tenemos la oficina de inspectores, eso en el área administrativa, y tenemos el patio donde tenemos 3 naves y caben alrededor de 6 máquinas. En el patio tenemos lo que es la pipa, tenemos el ataque rápido, tenemos algunos vehículos de transporte administrativo, y pues sí, el espacio está bien repartido ahora con lo que remodelaron las banquetas de fuera del departamento, y en las estaciones pues lo justo y necesario, ¿no? La estación 4 de Villa Bonita está muy grande. La intención de esa estación es hacer la estación escuela para que la academia, ya tenemos un CUM, un centro de usos múltiples para impartir clases. Tenemos el terreno muy grande para poder hacer escenarios o escenarios controlados para la capacitación del bombero y de la academia, ¿no? Son 4. Son 5 estaciones. 5 estaciones. Sí. ¿Es Villa Bonita? Villa Bonita es estación 4.
Tenemos la de Querétaro y Morelos, es estación 1. Estación 2 es la UCI Norte. Estación 3 UCI Sur. Estación 4 Villa Bonita. Estación 5 Pueblo Yaqui, que ahorita por cuestiones de donde estábamos ahí teniendo la estación, tuvo unos problemas ahí, la red de drenaje y la misma casa donde estábamos rentando, y tuvimos que traernos el personal para acá, pero andamos en búsqueda de otro lugar donde podamos poner una máquina. Y actualmente entonces no está en Pueblo Yaqui. Pueblo Yaqui está cerrado ahorita por estas cuestiones que te digo, y la atiende la estación 3, que es la que tenemos en la UCI Sur, y la estación central, ¿no? En caso de que se requiera, pues también se acude. Y la estación central, ¿no? Perfecto. Pues algo que desea agregar para despedirnos, comandante. No, pues muchas gracias a la ciudadanía, y decirles que pues Bomberos siempre sigue y seguirá trabajando a beneficio de la ciudadanía, y pues agradecer la invitación que nos hiciste para tener esta charla, esta plática, y darle a conocer al ciudadano que pues Bomberos no nomás es ir a apagar fuegos, ¿no? Tiene una diversidad de trabajo, y que siempre está en constante capacitación para que los elementos estén preparados en el momento que se le requiera. Dice el dicho que vale más tenerlo y no ocuparlo, ocuparlo y no tenerlo. Entonces tenemos la capacitación, tenemos la infraestructura, que andamos todavía ahorita en búsqueda estamos a punto de adquirir una máquina que está en Los Ángeles, California, y probablemente en los próximos días vayamos por ella y traerla aquí al departamento para reforzar más, ¿no? Lo que es el parque vehicular y las máquinas de bomberos, que son muy caras, y no sabe uno cuándo a veces le fallan también, ¿no? Por cuestiones electrónicas, cuestiones mecánicas, y pues estamos tratando de sacar adelante esto, ¿no? Muy bien, muchachos. Yo sí le agregaría nada más una cosita, por favor, pues no a las llamadas falsas, ¿no? Las llamadas de broma que cuestan mucho dinero también. Sí, ha venido disminuyendo este tipo de situaciones, y eso gracias a los filtros que se pusieron en el C5 para darle certeza, ¿no? Darle certeza a lo que es el llamado, ¿no? Que no se enfade la persona cuando el C5 le hace bastantes preguntas, es precisamente para evitar eso, ¿no? Los llamados falsos. Porque sí se presentaban bastante. Sí, antes sí, pues mucho jovencito de secundaria, de primaria, que con los teléfonos de tarjeta o teléfonos públicos hacían los llamados, ¿no? Directos, como entraban directo al departamento, y no teníamos una visión de que si era o no era, se tenía que acudir. Híjole, pues ahí está. Bueno, pues muchas gracias, de verdad, comandante. Gracias. Gracias. Esperemos que haya sido enriquecedora esta charla, este programa. Hay muchas cosas que a lo mejor desconocemos, algunas podemos tener idea de lo que es, pero en ocasiones desconocemos todo lo que hay de fondo en el trabajo de esta figura tan importante que es la del bombero. Muchas gracias, sobre todo a ustedes que están ahí atrás de la pantalla. Les enviamos un gran saludo, un agradecimiento, y si ya nos sigue también en Chécatelo TV, por favor, vaya, dele ahí, Chécatelo TV, dele me gusta, porque ahí también tenemos preparados algunos contenidos exclusivos y algunas sorpresas. Muchas gracias al productor, ingeniero Escalante, pasen muy buenas noches. Soy Omar Rodríguez y nos vemos el próximo jueves en Servidores Públicos de Frente. Buenas noches.